Buenos días y muchas bendiciones. Amada Iglesia de Cristo Jesús, te damos la gloria al Señor de verdad porque nos permite reunirnos a escudriñar las Escrituras. Y como dice la Biblia, porque en ellas está la salvación y la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el cual hemos creído en el que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y Él nos entrega la victoria. Y como decía la alabanza, ¿no? Victoria, la victoria mía es. Muchas veces nosotros pues eh, permanecemos en una batalla continua en contra del enemigo, en contra de las potestades, los que habitan en las regiones celestes. Siempre vamos a estar en una batalla continua. Todos los días debemos tener esta puesta y la vestidura de la armadura de Dios, porque es una batalla continua en el cual nosotros pues tenemos que enfrentarnos todos los días. Y en las escrituras pues hay hombres y mujeres que tuvieron que salir a pelear. Ustedes pueden recordar Barak y Débora, que tuvieron que ir en contra de Císara, perseguir al ejército de Císara. Hombres y mujeres que tuvieron que estar al frente de batalla. Entre ellos tenemos también a David, que salía a pelear, y por esa razón las mujeres del pueblo cantaban que Saúl mató a miles y David a 10.000. Y el pueblo de Israel se caracterizaba por pelear, se caracterizaba por ir a la guerra, por conquistar reino. Él se caracterizaba por ser esforzados, por ser valiente, por ir y derrotar al reino o al ejército enemigo. Y, y ellos se habían como acostumbrado, ya que Dios estaba con ellos, ya que era Dios quien los guiaba. El pueblo hebreo se había acostumbrado a ganar la batalla. Si usted me acompaña, y quiero hacerle primero un recuento de lo que dice las escrituras o lo que aconteció en el libro de Josué, en el capítulo 6, recordando que en el capítulo 2, en que Josué, por orden de Dios, envía espías a Jericó porque iban a sitiar a Jericó, y Jericó, dice la Biblia, que estaba completamente cerrada. Y aunque Josué envía espías a inspeccionar ese lugar, y llegan a casa de Raab, la ramera, dice la Biblia que ellos llegaron y le hablaron a los espías, llegaron y le hablaron a Josué con referente a lo que ellos habían visto en esa tierra, que estaba completamente cerrada, resguardada por unos muros, pero Dios le dijo que fuesen confiados a esa batalla porque Él le iba a entregar la victoria. Él le iba a dar la victoria, que solamente tenían que hacer silencio. Usted conoce la historia, les estoy resumiendo para que podamos entender los capítulos siguientes. Él les dice que tienen que rodear por todos los días, por 6 días consecutivos, todos los días darle una vuelta a la ciudad de Jericó. No sabemos cuánto tiempo era el recorrido, o se hacía el recorrido de darle una vuelta a toda la ciudad, rodear a toda la ciudad a través de los muros. Dice la Biblia que Dios les mandó hacer silencio y les dio las directrices de cómo ellos tenían que ir, cómo el arca tenía que ir, los sacerdotes, los cantores, el pueblo, pero el pueblo haciendo silencio. Dios le cambia la estrategia al pueblo de Israel de cómo era comandado por Moisés y de cómo ahora era comandado por Josué. Y una de las estrategias que Dios les da o le cambia el Señor es hagan silencio. Recuerden de que el pueblo de Israel era muy bueno para murmurar, era muy bueno para murmurar no solamente en contra del líder, no solamente en contra de la persona que Dios le había colocado allí para guiarlo, sino también en contra del mismo Dios. El pueblo de Israel se levantaba y cuando sentía que no tenía satisfacción en lo que Dios le daba, o cuando había carencia, por ejemplo, estaban ya hastiados del maná, tenían sed, ellos murmuraban en contra de Dios. Y por esa razón, cuando Dios le cambia de líder
y Dios los hace pasar para la tierra prometida, les hace pasar el Jordán para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, con lo primero que se consiguen es con los muros de Jericó. Ellos se consiguen con unos muros que tienen que ser derribados y que sabían que por su propia fuerza ellos no podían obtener la victoria y mucho menos esos muros se iban a caer. Pero con la ayuda de Dios, ellos sabían que con Dios todo era posible. Y el Señor le da estas direcciones, estas directrices al pueblo de Israel y los manda a darle vuelta. Y el séptimo día le dice, ahora le van a dar 7 vueltas. Y en la séptima es que ustedes van a gritar. En la séptima es donde se va a escuchar un grito de júbilo, un grito de victoria, y yo voy a hacer que los muros que están impidiendo que ustedes conquisten, que ustedes avancen, yo voy a hacer que se caigan. Pero dice el Señor en el libro de Josué, capítulo 6, en el versículo 17, dice la Biblia, y será la ciudad anatema. Dios les está hablando al pueblo que el lugar donde ellos iban a sitiar, en donde iban a conquistar, lo único que tenían que sacar era a Rahab la ramera y a toda la familia que estuviese en ese momento dentro de la casa de Rahab. Y que habían cosas anatema que ellos no podían tocar, que no se podían contaminar. Y si usted va conmigo al libro de Josué, en el capítulo 6, en el versículo 17 al 19, dice la Biblia, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Recuerde, Dios le estaba dando las instrucciones a Josué y le dice, cuando ustedes vayan, en otras palabras, parafraseando, cuando ustedes les vayan a sitiar la ciudad, cuando ustedes se vayan a meter en el momento que yo destruya los muros, en ese momento que yo haga una manifestación de mi poder y los muros que humanamente es imposible destruir se van a caer, ustedes entran a la ciudad, mas la ciudad será anatema y todo lo que hay en ella será anatema. Y dice la Biblia, solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guárdense del anatema, no los toquen, no los tomen, ninguna cosa anatema pueden tomar, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. O sea, no sea que tomando tú, que codicies tú y lo lleves y lo veas bueno y lo lleves al pueblo de Dios, lo lleves a tu casa, lo lleves a tu vida, puedes contaminar, puedes maldecir tu casa, puedes maldecir tu matrimonio, puedes maldecir tu familia por desobedecer, por tomar lo que Dios dijo que estaba maldito para llevarlo a la casa. Por ejemplo, cuando el Señor en Génesis capítulo 4, que dice la Biblia que se levantó Caín para presentar sacrificios u ofrendas al Señor, dice la Biblia que Abel también. Los dos se levantaron y presentaron los dos, hicieron un altar y los dos presentaron sacrificios delante de Jehová. Pero dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. Recordando que fue Caín quien tuvo la iniciativa de llevar una ofrenda al Señor. Esto derriba lo que muchos de nosotros predicamos de que Caín dio una ofrenda mezquina, Caín dio el producto más malo que había obtenido de la tierra, y pues a mí me enseña la Biblia que fue él quien propició o fue el propicio para hacer un altar y ofrecerle una ofrenda al Señor. ¿Dónde está el problema? Recordando de que lo que dice las Escrituras en el libro de Génesis capítulo 3, verso 17, cuando Dios está emitiendo juicio en contra del hombre, en contra de la mujer y de la serpiente, Dios le habla al hombre y le dice, maldita será la tierra por tu causa. Lo que Dios maldijo fue el fruto que Caín tomó para ofrecerle al Señor. O sea, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, pinos y
y abrojos brotarán de ella, tú vas a tener que trabajarla porque se va a secar la tierra, no va a dar la grama, no va a dar un buen fruto. Tienes que labrarla porque la tierra será anatema, la tierra será maldita, y de la tierra maldita, de la tierra anatema, fue que Caín tomó los productos para ofrecerle a Dios como ofrenda. Entonces Dios también le dice acá en el libro de Josué, en el capítulo 6, le da las instrucciones y les dice, cuando ustedes entren, solamente van a tomar a Rahab y van a tomar algunas cosas que yo les voy a decir, pero allí también, tanto la ciudad como las cosas que están allí son anatemas. Y usted no puede tomar de ese lugar, de lo que hay en Jericó para llevarlo a la casa. Hay gente que está sacando de Jericó, hablando espiritualmente, gente que está sacando de Jericó, lugar que Dios dijo que iba a ser un anatema, está sacando para llevarlo a la casa, para llevarlo a sus hijos, para llevarlo a su esposo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos y lo que oímos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando, quién nos está instruyendo, quién nos está enseñando, porque posiblemente, y Dios no lo permita, podamos estar escuchando mensajes anatema. Y estos mensajes y estas enseñanzas, llevarlo a la casa y viene una destrucción. Seguimos leyendo en Josué capítulo 6, en donde dice la Biblia de que en el versículo 18, pero vosotros guárdense del anatema, no los toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Saben? Me llama la atención porque Dios les está diciendo en otras palabras, ¿saben? Ustedes no pueden tomar algo que ya yo maldije. Ustedes no pueden tomar nada que yo dije que no tomara y llevarlo a su casa y llevarlo a Israel, porque vas a turbar tu casa, vas a turbar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en el trabajo, en la universidad. Lo que tú lleves, que Dios dijo que no tocaras, pues va a convertir ese lugar en anatema. Y dice la Biblia, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y entonces, después de eso, después de que el Señor le da la victoria en contra del pueblo de Jericó, en donde ellos sacaron de allí a Rahab con toda su familia y con toda su pertenencia, en donde ellos sitiaron y tomaron los utensilios de bronce, de oro, para consagrarlos para la casa de Jehová. Me enseña la Biblia ya en el capítulo 7 el resumen de lo que aconteció cuando estaban sitiando la ciudad de Jericó. Hubo alguien que hizo caso omiso a la palabra del Señor. Hubo alguien que no obedeció la palabra de Dios, y lo que Dios dice no toquen, lo tocó. Lo que Dios dice no codicien, lo codició. Lo que Dios dice que es malo, lo vio bueno. Dice la Biblia, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Me llama la atención porque fue uno. Ahí dice la Biblia que fue Acán, hijo de Carmi, quien tomó del anatema. Pero este Acán, hijo de Carmi, lo que él tomó de lo que Dios maldijo, lo llevó a su casa. Y las consecuencias no eran solamente para él y para su familia. Las consecuencias fue para todo un pueblo, porque alguien tuvo una mala decisión de llevar anatema a la casa del Señor. Y dice la Biblia que después de eso, en el versículo 2, dice las escrituras, Josué envió hombres desde Jericó a Ai.
En el momento que el pueblo de Dios estaba en prevaricación, estaba en pecado, en el momento que el pueblo, había un hombre ocultando el anatema, a Josué se le ocurre pelear. A Josué se le ocurre inspeccionar la ciudad de Ai para ver si tenía la posibilidad de ir en contra de esta ciudad y que Dios le otorgase la victoria. Me llama la atención porque en el versículo 2, quien toma la iniciativa de ir y sitiar la ciudad de Ai o inspeccionarla fue de Josué. Recuerden de que ellos ya estaban como que acostumbrados, el pueblo de Israel, de inspeccionar o de espiar las ciudades. Recordando, por ejemplo, en Números capítulo 14, cuando Moisés envió a los 12 espías y los envió a que ellos pudieran inspeccionar la tierra que Dios les había dicho que le iba a entregar a través de la conquista, una tierra que fluye leche y miel. Ellos 12 espías fueron a inspeccionar la tierra. Y estos 12 espías, al ver a los gigantes, a los hijos de Anak, regresaron con argumentos diciendo no podemos tomar posición de la tierra porque allá hay gigantes, es una tierra de gigantes y nosotros seremos comidos como langosta. Pero dice la Biblia que tanto Josué como Caleb se levantaron con un espíritu diferente, hablando diferente del pronóstico de los 10 que habían ido con ellos. Y dijeron, si Dios nos sacó de Egipto, pues Dios también nos va a dar la victoria. Y si Él nos dijo que nos iba a entregar la tierra prometida, Él nos la va a entregar. Y ahí usted conoce la historia, querían apedrearlo, pero la gloria de Dios se manifestó en ese momento. Entonces ya ellos sabían lo que era inspeccionar una tierra. El mismo Josué, recuerden lo que pasó en Josué capítulo 2, que envió a estos 2 espías a inspeccionar y a mirar cómo era Jericó. Entonces Josué ya estaba acostumbrado a utilizar el mismo diseño que le había otorgado la victoria. Cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra de Jericó, Dios le entrega la victoria. Entonces, dice la Biblia, después que los hijos de Israel prevaricaron, hicieron lo malo, cometieron pecado, y la Biblia o el Espíritu Santo lo recalca y dice, ese fue Acán, el hijo de Carmi, él fue el que tomó anatema, él tomó de lo que Dios dijo que no tomara, él pecó con lo que Dios dijo que no pecara, y no solamente se contaminó él, sino que trajo consecuencias, no solamente a su casa, sino a un pueblo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que le estamos enseñando a un pueblo. Tenemos que tener cuidado de no hacer confundir al pueblo del Señor. Es importante que usted y yo cuando estemos delante y delante de un pueblo y tengamos la responsabilidad de escudriñar las escrituras y decirla tal cual está escrita, porque podemos hacer que la gente lleve anatemas a la casa. Podemos hacer errar a las personas. Hay mucha gente hablando locura, mucha gente hablando en lo que a ellos les parece, lo que ellos quieren interpretar de lo que dice la Biblia. Mas las escrituras dicen en el libro de Josué, en el capítulo 7, que el pueblo de Israel había prevaricado y que Acán se había llevado un manto, se había llevado un anatema de lo que Dios dijo que no agarrara. ¿Cuántos de nosotros no hemos desobedecido a Dios y tomamos y hacemos y actuamos con lo que Dios dijo que no hiciéramos? ¿Cuántos de nosotros Dios nos dijo no se metan por allí y nos metemos? ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha dicho no te juntes con esta persona, no te enlaces con esta persona, este no es el yugo que tú tienes que llevar con esta persona y nosotros no hacemos caso y llevamos a nuestra casa los anatemas, porque nos comenzamos a unir a yugos desiguales? Y en ese momento en donde el pueblo de Israel estaba haciendo o cometiendo prevaricación, estaban en pecado, a Josué dice, es tiempo de pelear, es tiempo de tener victoria, es tiempo de ganar una batalla. Y dice la Biblia que manda a inspeccionar al pueblo de Ai
y cuando lo envía, dice la Escritura en el versículo 2. Vamos a leer en Josué capítulo 7, en el versículo 2. Dice la Biblia: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subí y reconocí la tierra, y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y que cuando volvieron, dice el versículo que viene, cuando volvieron, le dan a Josué todo lo que ellos pudieron ver. Y una de las cosas que por los ojos de las personas que estaban prevaricando no pudieron ver más allá de lo que estaban viendo, mucho menos si el líder, que era Josué, no pudo discernir lo que estaba aconteciendo, mucho menos sus súbditos. Porque el problema siempre va a venir es por la cabeza, el problema siempre va a venir por el líder. Porque el líder tiene que discernir, el líder tiene que estar atento, el líder tiene que estar preguntándole a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué digo? ¿Qué le enseño al pueblo? Dice la Biblia de que ellos al ver, vieron como insignificante al pueblo. ¿Saben? Cuando usted y yo prevaricamos, cuando usted y yo cometemos anatema, cometemos pecado, vemos al enemigo como que si no tuviera poder. Ellos estaban viendo a esta ciudad o a este ejército, al enemigo, lo estaban viendo insignificante, de tal manera que cuando regresaron y le dijeron a Josué: mira, Josué, no fatigues a todo el pueblo, este pueblo es pequeño, envía 3,000 hombres, ellos van a pelear contra Ai, Dios nos va a dar la victoria, y pues vamos a sitiar esa ciudad, vamos a conquistar territorio, así que envía solamente 3,000 personas. Josué tomó el consejo de las personas que habían ido a inspeccionar, y Josué envió a pelear a 3,000 personas. Me llama la atención porque Josué como guerrero no se movió. Y dice la Biblia que los de Ai se defendieron y que los de Ai mataron a 36 hombres de Israel. Y cuando Josué se enteró de que no solamente de la muerte de estos 36 hombres, sino que los demás, los 2,964 habían huido. Dice la Biblia que Josué arrancó su vestido. Miren lo que dice las Escrituras, porque es que muchas veces nosotros actuamos deliberadamente, y muchas veces nosotros no consultamos a Dios para hacer, para decir, para enseñar algo, y cuando vienen las consecuencias es cuando nos damos cuenta que nos equivocamos o que algo está sucediendo, queremos usar las armas espirituales de una manera equivocada. ¿Cuántos de nosotros, por la situación que estamos viviendo, decimos: bueno, voy a entrar en un ayuno, voy a decidir 3 días de ayuno, decidí leer la palabra, decidí caminar de rodillas, decidí estar postrado orándole al Señor, porque yo sé que son armas espirituales que Dios nos mandó y que van a funcionar? ¿Sabe? Me llama la atención porque cuando hubo la derrota, dice la Biblia en el capítulo 7, en el versículo 5, dice: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Había una tribulación. El pueblo no creía que habían perdido la batalla, que no había victoria, que ellos no podían cantar victoria, la victoria mía es. No lo podían hacer porque algo había pasado. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, en el capítulo 7, verso 6 del libro de Josué: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Esto nos enseña que Josué buscó de la presencia de Dios hasta caer la tarde. O sea, de que Josué
estuvo allí por un largo tiempo postrado, cabeza a tierra. Es la posición extrema de adoración a Dios. Es postrarnos delante de su presencia. Lo más bajo que el ser humano puede estar es poner el rostro en tierra delante de la presencia de Dios. O sea que Josué estaba usando un arma espiritual y es postrarse delante de la presencia de Dios, buscarlo en oración por largo tiempo y no solamente, perdón, Josué, sino también que dice la Biblia, él y los ancianos de Israel se echaron polvo sobre sus cabezas. Ellos se estaban lamentando. Usted se imagina esa escena, ellos con las vestiduras rotas del dolor, representando el dolor, echándose polvo en la cabeza, postrados allí. Estaban haciendo un show tremendo y usando las armas espirituales que Dios nos entregó. Ellos estaban allí entre silicio, entre polvo, llorando, buscando de la presencia de Dios delante del arca. El arca que Dios dijo, allí estará mi presencia. Y dice la Biblia que Josué comienza a orar, Josué comienza a hablar con Dios y le dice en el versículo 7, y quiero que me acompañe allí, capítulo 7, verso 7 del libro de Josué. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. También me llama la atención porque Josué estaba hablando como los que murieron en el desierto. Josué estaba hablando como aquellos que murmuraron en contra de Dios, aquellos que decían, ¿por qué Dios nos mandó a venir a este lugar? Nos hubiésemos quedado en Egipto. Ahí en Egipto podíamos pecar, en Egipto podíamos prevaricar, en Egipto podíamos agarrar la anatema. ¿Por qué Dios nos sacó y nos liberó para traernos a morir a este lugar? Josué le estaba diciendo a Dios, ¿por qué nos hiciste venir para no darnos la victoria? Porque Josué estaba argumentando delante de Dios, colocando él su causa delante del Señor y diciéndole a Dios, en otras palabras, es tu culpa. Es tu culpa que nosotros no hayamos tenido la victoria. Es tu culpa que mi esposo no es libre. Es tu culpa que mis hijos no son libres. Es tu culpa que yo esté atada, que yo esté atado. Es tu culpa que está, lo que está pasando en la economía en mi casa. Es tu culpa. Porque nos hiciste venir, nos sacaste de Egipto, nos sacaste de ese lugar, nos hiciste pasar el Jordán y nos entregaste en manos de amorreos. ¿Cuántos de nosotros nos vamos delante de Dios por lo que estamos viviendo, por nuestras prevaricaciones, por nuestros pecados y le echamos la culpa a Dios? Josué estaba usando el lenguaje de la gran mayoría de los que habían salido de Egipto. Josué lo estaba usando. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste venir? ¿Para qué nos hiciste pasar el Jordán? Y dice la Biblia, ay Señor, en el versículo 8, ay Señor, ¿qué diré yo? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Tremendo. Ahora Josué le está diciendo, ahora que vas a hablar, Dios, ahora que vas a decir de tu nombre, del gran yo soy, mira la derrota, mira lo que pasó, pero me llama la atención porque es que aunque Josué estaba usando las armas espirituales de una manera incorrecta, muchos de nosotros estamos ayunando y Dios no nos mandó a ayunar. O estamos ayunando, como dice la Biblia en Isaías 58, para nuestro propio deleite, para que Dios conceda el deseo de nuestro corazón. ¿Ayunáis para qué? Dice Dios. Estás haciendo oraciones largas, ¿para qué? Si cuando deberías haberme buscado, no me buscaste, y que por esa razón, por no haberme buscado, ¿sabe? Me llama la atención porque dice la Biblia que después del pecado fue Josué
Josué, no Dios. Josué fue quien mandó a sitiar a Ai. No fue Dios. Cuando vino la derrota fue que Josué busca al Señor. Y me llama la atención porque es que a Dios no lo conmovió que él estuviese postrado todo el día en el suelo. Me llama la atención porque en el versículo 10 Dios le habla a Josué y le dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás orando? Esas oraciones no van a ser contestadas. La manera de como tú estás orando no es la manera que tú tienes que ir delante de la presencia del Señor. La manera como que tú estás ayunando por tus propias fuerzas, por tus estrategias, no son las maneras en las que nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios. ¿Sabe? Ahí estaba Josué y el pueblo imitándolo, los ancianos imitando a Josué. Todos se postraron delante del arca de Dios. Y Dios le dijo a Josué, bueno, te me vas a levantar. Ahora te levantas de ahí. ¿Por qué estás así? Hay gente que hace show. Hay gente, Josué lo que estaba haciendo era un show. Por eso que Dios le dijo, te me levantas. ¿Qué haces haciendo eso? Levántate de ahí. Ahora vamos a hablar. Y dice la Biblia que Dios le habla en el versículo 11 del capítulo 7 y le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Pecaron, robaron y mintieron. ¿Cómo Dios nos va a dar la victoria si seguimos mintiendo? ¿Cómo Dios me va a dar a mí la victoria si yo estoy pecando? ¿Cómo Dios me va a dar a mí la victoria si lo que Dios dijo que no dejara entrar a mi casa es huésped en mi casa? ¿Cómo el Señor nos va a dar la victoria? Y entonces, como no obtenemos lo que nosotros queremos, vamos a pelear con Dios. Vamos a la presencia de Dios y hablamos como Josué. Hacemos el show. Nos tiramos y hay cenizas y vicios sobre nuestra cabeza. Y el Señor diciendo, te me levantas de ahí. Esas armas no son para usarlas a tu manera. Es para usarla a la manera de Dios. ¿Saben? En muchas oportunidades a mí me gustaba el rey David, porque el rey David cuando iba a pelear contra el enemigo le preguntaba a Dios, ¿será que voy? En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 30, David le preguntó a Dios cuando los de Amalek se llevaron a Abigail y a toda su familia y a la familia de los soldados que estaban con David. David no se fue porque él era un militar, porque él sabía pelear, porque él tenía estrategia, porque él había matado a 10,000. David buscó y consultó a Dios y agarró el efod y consultó a Dios y le dijo a Dios, ¿será que voy a pelear? Pero esto no lo hizo Josué. Josué no buscó a Dios para decir, ¿será que voy a pelear por mis hijos? ¿Será que tú me das estrategia para pelear por mi esposo? ¿Será que tú me vas a decir cómo debo yo pelear? ¿Será que ya puedo ir a pelear? Y Dios nos va a decir, espera, porque han prevaricado, porque están mintiendo. Espera, porque hay pecado en la casa y tienes que sacar primero el pecado. ¿Quieres victoria? La victoria no puede llegar. Tú no puedes ganar el caso si no sacas lo que metiste en casa. Y la Biblia dice que Dios se lo habla a Josué. Y Dios le habla a Josué, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que está pasando, pero te me vas a levantar. Estas oraciones no son las que van a funcionar. A tu manera no es, Josué. Lo que pasa es que hay pecado en tu casa. Lo que pasa es que permitiste que el pecado entrara. Lo que pasa es que permitiste que el anatema llegara a tu casa, llegara a tu vida, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a tu iglesia. Metiste un anatema, no me buscaste.
cuando tenías que buscarme para pelear, para yo decirte cómo tenías que hacer con Ai, no me buscaste, porque si me hubieses buscado, te hubiese dicho antes de ir a pelear, antes que yo te entregue la victoria, tienes que examinar tu casa, tienes que examinar a los que te rodean, tienes que examinar a los tuyos y tienes que buscar hasta conseguir dónde está el anatema. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Perdieron porque no había fuerza, porque no había estrategia, perdieron porque hay pecado. Y que Dios no nos puede dar la victoria mientras haya anatema en la casa, mientras haya pecado. Y Dios le dice en el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacerle frente al enemigo. ¿Saben? En otras palabras, por esto no puede haber victoria. Por esto no puedes ver tu matrimonio restaurado. No puedes ver a tus hijos levantados sirviéndole al Señor. Por esto no te puedes tú levantar. Porque hay pecado en la casa. Porque el pecado está escondido. Tú no te has dado cuenta, pero hay pecado escondido en la casa. Hay un Acán y Dios nos libre que lo que estemos escuchando esta enseñanza seamos ese Acán que metimos el pecado en la casa. Dios nos libre que seamos nosotros ese Acán que prevaricamos, que metimos el anatema, que escondimos el manto babilónico. Dios nos libre que seamos nosotros. Porque podemos tener la cara dura de que somos nosotros los que estamos pecando y vamos delante de Dios a decir, ¿por qué nos está pasando esto? Somos nosotros que tenemos una relación con una persona que está casada y que estamos en adulterio o estamos en fornicación y le vamos a decir a Dios, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto con mi marido? Cuando no es tu marido, cuando no es tu esposa, cuando le estás comprando el vicio a tus hijos, cuando eres tú quien le estás dando los videojuegos a tus hijos y le estás preguntando por qué tus hijos se portan así. Hay anatema en la casa de Dios. Y dice la Biblia que Dios le dice, por eso los hijos de Israel no van a poder enfrentar al enemigo, porque es que el enemigo lo va a hacer desastre. El enemigo te va a destruir. Tú no puedes ir a pelear contra el enemigo teniendo anatema en la casa. No puede. Y me llama la atención porque fue solamente uno quien llevó el anatema y la consecuencia fue para todo un pueblo. Y dice la Biblia, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, y ni estaré más con vosotros, sino que destruyeréis el anatema en medio de vosotros. Si tú no destruyes el pecado, si tú no sacas el pecado de tu casa, Dios no puede estar. Él no puede estar. Él no te puede dar la victoria. Si nosotros no sacamos el pecado, Dios dice, y yo no voy a estar con ustedes, Josué. Josué, estas oraciones que tú haces, todo lo que te están imitando, si tú tiemblas, todo tiembla, si tú hablas en lengua, todos van a hablar en lengua, te están imitando en la oración, en el ayuno, en la intercesión, te están imitando en la manera de pelear, en la manera de pretender conquistar el reino, pero mientras haya pecado no hay victoria porque yo no estoy ahí. No te puedo dar la victoria si no sacas lo que tienes que sacar de tu casa, de tu vida. Y recuerden que casa no es solamente una estructura de 4 paredes con techo. Casa también es el templo de tu cuerpo. Hay pecados ocultos, hay pecados dentro de nosotros que son anatemas, que están allí, pero nuestro cuerpo quiere victoria y Dios no nos puede entregar eso. Porque dentro de nosotros hay un Acán escondiendo un manto babilónico. Dentro de nosotros hay un Acán que codició las cosas que a Dios no le agradan, las cosas que Dios dijo que no tocara. Dice la Biblia, levántate y santifica al pueblo, en el versículo 13.
Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ustedes. Ahora Josué tenía que ir a confrontar al pueblo. Josué tenía que examinarse él primero. Señor, ¿seré yo el que metí el anatema? ¿Seré yo, Señor, por no orar de la manera correcta, por no buscarte de la manera correcta, por enseñarle al pueblo una manera de orar que no es, que no va a tener resultado? Señor, ¿seré yo? Tenemos que examinarnos nosotros primero. Y dice la Biblia que le digo, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ustedes. Usted no puede ir a pelear. Hermano, hermana, usted no se puede poner a decir, voy a ir con la armadura de Dios a pelear contra el enemigo estando en pecado. No podemos. Yo voy a ir a pelear, a resistir al diablo. Si usted no se sujeta a Dios, como dice la Biblia, si usted y yo no estamos sujetos a Dios, sometidos a Dios, entonces no podemos hacer frente al enemigo. Y decimos, Señor, ¿por qué perdí? ¿Por qué si yo tenía la armadura de Dios? ¿Por qué si yo cité la palabra? ¿Por qué si yo me postré, si yo ayuné? Hay anatema. Hay anatema, el cual nos va a impedir hacerle frente al enemigo. Hay algo en nuestras vidas que nos está impidiendo tener la victoria. Y nos hace es huir. El pueblo de Israel tuvo que huir. A los que ellos tenían en poco, tuvo que huir. Por eso es que usted no puede hacerle frente al enemigo sabiendo que está en pecado. Y dice la Biblia que Dios los manda y le da instrucciones a Josué diciéndole, vas a mandar a llamar a las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, yo voy a tomar una, soy yo, dice Dios. Josué, aprende esto, soy yo el que doy las estrategias, soy yo el que te digo cómo tienes que hacer las cosas, soy yo el que elijo, soy yo el que muestro. Y soy yo el que mando y soy yo el que respaldo cuando me obedece. Y dice las escrituras que mandó a Josué a congregar a todo el pueblo, y de todo el pueblo de las 12 tribus escogió la tribu de Judá, y de la tribu de Judá escogió a la familia de Acán. Y viene Josué a hablar con Acán. En el versículo 19 del capítulo 7 del libro de Josué, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Josué no sabía lo que había hecho, solamente sabía lo que Dios le había dicho. Hay prevaricación, hay pecado, están mintiendo y tomaron anatema. Josué no sabe quién fue. Si no es Dios quien le muestra que es Acán, Josué hubiese perdido las demás 33 batallas que venían. Y dice las escrituras que Josué, en el versículo 20, Acán le respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Esto me llama la atención. ¿Sabes qué? Que lo que Dios dice malo, nosotros decimos bueno. Por eso es que dice la Biblia, lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Lo que nosotros decimos que es bueno, Dios dice que es malo. Lo que Dios dice que es malo, el hombre dice que es bueno. Este hombre llamado Acán vio el manto babilónico y dijo, es bueno. Y escondió el manto con unos lingotes de oro, con riquezas, lo llevó a su casa. ¿Sabes qué es lamentable? Que tú y yo, que aunque no literal, no sea un manto babilónico, no sea un lingote de oro, pero que llevemos el pecado a la casa. Eso es triste. Que tú sabiendo el Dios que tú tienes y el Dios que tú le estás sirviendo, no hay temor. Y nos llevamos la envidia, la murmuración, el odio, los celos, la contienda, nos llevamos la fornicación, el adulterio, los vicios, nos los llevamos a la casa. Prevaricamos, mentimos.
y lo ocultamos. ¿Sabes qué? Este hombre llamado Acán ocultó el pecado. Pero como Dios ve todo, Dios sacó a la luz el pecado de Acán. Porque a través de uno que pecó, las consecuencias fue para todos. Y dice la Biblia, en el versículo 21 del capítulo 7 del libro de Josué, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro y de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. ¿Saben? El pecado siempre va a venir por la codicia, siempre. Antes que usted y yo ejecutemos un pecado, la codicia va a estar primero. En el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan, la Biblia dice, cuando Eva entabla una conversación con el enemigo, la Biblia dice que ella vio el fruto codiciable para sus ojos. La palabra codicia es un pecado. Ella con solamente mirar el fruto sin comerlo, ya había cometido el pecado. Dice la Biblia, lo vio codiciable para sus ojos, no para su paladar, codiciable para sus ojos, para lo que estaba mirando. Y esto fue lo que miró Acán, él vio codiciable. Por eso que no es para el paladar, porque la codicia no va a entrar por el paladar, la codicia va a entrar por los ojos. Vio que el manto era bueno y que las riquezas que estaban ahí eran buenas y lo vio codiciable. Él mismo lo dice, lo cual codicié y tomé. Porque el problema no solamente es que tú codicies, el problema es que tú lo tomes. El problema es que tú estás mirando a alguien, lo codicies y lo tomes. El problema es que tú estás viendo una situación que a Dios dijo que te alejaras de ahí y tú codices y que quieras estar ahí y lo tomes y lo lleves a tu casa. Dice la Biblia, lo codicié y lo tomé y aquí está escondido. La pregunta es, ¿qué manto tenemos nosotros escondido? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida que está escondido que tenemos que ir a desenterrar? ¿Saben dónde lo escondió Acán? Dice la Biblia que lo escondió bajo tierra. Él lo escondió también, lo que no sabía era que Dios era omnipresente y que Dios lo estaba viendo, que él desobedeció y por la consecuencia de un hombre, todo un pueblo fue afectado. Por la consecuencia de la codicia de un hombre, hubo 36 muertos. Usted no puede esperar que un miembro de su familia muera espiritualmente o trágicamente por sus pecados. Y que el Señor nos está dando la oportunidad de sacar el manto de la casa, de sacar lo que codiciamos, de sacar lo que enterramos para que nadie se diese cuenta. Dice la Biblia, tomé, he aquí en el versículo 21, he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, o sea, fueron diligentes, y aquí estaban escondidos en su tienda. Necesitamos sacar lo que está escondido en nuestras vidas, lo que hay aquí en nuestro corazón. Hay tanta raíz de amargura, tanta falta de perdón, tanto odio, contiendas, celos, celos ministeriales, celos en la casa por los hermanos, hay rencor hacia los padres, hay disensión con los hijos no respetan a los padres a los hijos, porque hay un manto babilónico. Y ese manto hay que sacarlo de ahí. Hay que comenzar a declarar. ¿Saben? Yo me imagino a Acán cuando se enteró que perdieron la batalla y los 36 muertos y que el pueblo corrió, que el pueblo estaba asustado porque vieron grande, aunque al principio vieron insignificante al pueblo de Ai, cuando el enemigo los atacó. Yo me imagino a Acán pensando, será por lo que yo traje. Acán sabía que era anatema. Acán dijo, yo vi algo anatema, pero lo codicié, pero lo tomé y me lo llevé a casa. Que Dios nos libre
de que usted y yo nos llevemos a la casa algo que Dios maldijo, algo que Dios dijo que no hiciéramos. Padres llevando a la casa anatema y las consecuencias son para los hijos, para los nietos, para la esposa, para la generación. Madres permitiendo anatemas en la casa. Madre entregándole a los hijos el anatema en sus manos. Tenemos que tener mucho cuidado, no parecernos a un Acán. Dice la Biblia de que Dios le habló a Josué. Josué actuó y mandó a matar a Acán. Apedrearon a Acán con toda casa. ¿Sabe? ¿Usted cree que Acán no tenía el tiempo para arrepentirse? Pero no lo hizo, porque el manto lo tenía escondido. El pecado lo tenía escondido. Y él creía que donde lo tenía escondido, nadie lo podía ver. Mientras usted y yo tenemos el pecado escondido, el enemigo se hace más fuerte y el enemigo nos gana la batalla. Ya no podemos cantar victoria, la victoria mía es. Ellos estaban acostumbrados a cantar porque Dios es grande y para siempre es su misericordia, porque Dios es grande y en batalla, porque la victoria es nuestra. Ellos estaban acostumbrados a eso, y ellos venían de una victoria segura, que era en Jericó. Lo que no sabían era que había pecado en el pueblo. Después que Dios ve que Josué comienza a purificar al pueblo y comienza a limpiar al pueblo, entonces ahora Dios, en otras palabras, le dijo a Josué, ahora déjate instruir. En el capítulo 8, dice la Biblia, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. ¿Sabes? Ahora sí vas a pelear en contra del enemigo. Ahora sí vas a usar la guerra. Ahora sí te puedes postrar, puedes ayunar. Ahora sí vas a usar las armas espirituales, las vas a usar correctamente y vas a vencer a Ai. ¿Sabes? Ai significa escombro. Vas a vencer lo que ha traído ruina a tu vida. Vas a vencer aquello. ¿Por qué? Porque ya el pecado no está. Porque sacaste de en medio de tu casa el pecado escondido de Acán. Sacaste en medio de tu casa. Y después de la derrota es que Dios le entrega la victoria. En donde Josué, con su ejército, pudo destruir a Ai. Dios le dio las instrucciones cómo iba a ir y qué es lo que iba a hacer. Y Josué obedeció. Hay mantos babilónicos, hay anatema en nuestra casa que tenemos que sacar, que tenemos que destruir. La única manera de poder enfrentar al enemigo. Dios se lo dijo en varias ocasiones a Josué. El pueblo de Israel no puede enfrentar al enemigo mientras tenga pecado, porque yo no voy a estar ahí. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.